Podcast Vuelo de Águila, a la conquista del cielo. Ave María, queridos amigos de nuestro podcast, este que es tu podcast, Vuelo de Águilas, volando como las águilas para ver, para profundizar, para llegar hasta los detalles más íntimos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, en el podcast de los Heraldos del Evangelio, Vuelo de Águilas. Y estamos aquí una vez más con el padre Carlos Werner. Don Carlos, salve María. Salve María. Bienvenido otra vez en esta que es su casa. Y vamos a tratar un tema interesantísimo. Pero antes, si le parece, rezamos pidiendo la intercesión de la Virgen y de los ángeles para que podamos ayudar a las personas a profundizar, a comprender y sobre todo a aplicar en su corazón lo que queremos comentarle en este podcast. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, don Carlos, bienvenido una vez más y vamos a estar otra vez con Alegría de estar aquí. nuestro público que es fiel al deseo de profundizar y de aprender, como ese águila, ¿no? Que va viendo ese panorama cada vez más amplio de lo que es todo lo que es la teología y la palabra de Dios que nos deja y las enseñanzas de la Iglesia para la santificación de cada uno de nosotros. Y vamos a tratar un tema que ya lo hemos hablado, lo teníamos pendiente, se nos ha retrasado un poquito porque ya hemos empezado, pero estamos en Cuaresma. Y es el tema que queremos tratar. Cuaresma, que es un tiempo litúrgico sobre todo de conversión. Y ahora explicaremos lo que es la conversión. O sea, que marca la Iglesia, nos marca la Iglesia en preparación para algo grandioso, que es la fiesta de la Pascua, es la fiesta de la resurrección de Cristo. Es el tiempo un poco de arrepentirnos de todo lo que hacemos, no solo durante la vida pasada, sino de nuestra vida también más reciente, nuestros pecados. Y sobre todo, me parece que es un tema que yo creo que podemos profundizar, es ese cambio interior personal. ¿Verdad que sí? Que muchas veces decimos, los pecadores, el pecado, sí, pero nunca nos fijamos en el pecado nuestro y que nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. Bueno, dura 40 días, desde el miércoles de ceniza, si no me equivoco, hasta antes de la Cena del Señor, de la Misa in Cena Domini, ¿no? De la Cena Si del no me engaño, va hasta realmente el domingo de Ramos, después empieza propiamente la La Semana Santa. Semana Santa. ¿Vale? 40 días que nos da la Iglesia. El color litúrgico, todos lo vemos, es el morado, que es esa mezcla de dolor, pero que a la vez tiene un signo ahí también de alegría, ¿no? Porque el morado se nos va tendiendo a ese azul, a ese rojo, que es un color de alegría, de entrega, de tal tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual, de preparación para la muerte, la pasión y la resurrección de Jesucristo. Tiempo de perdón de Dios para con nosotros y de nosotros para con nosotros mismos y con nuestros hermanos, que yo creo que es un punto que a veces lo dejamos guardado en el cajón, ¿no? Ese apostolado, esa comunión de los santos que nosotros, en fin, como católicos tenemos que hacer por el bien de las almas. Claro que cada día de nuestra vida hemos de arrojar lo que hay de malo, lo que hay de pernicioso, o sea, vaciarnos de ese mal que llevamos para llenarnos del bien y de la suma bondad que es Dios. Y sobre todo que la Iglesia nos propone este tiempo para que aprovechemos a conocer y apreciar la cruz de Cristo, que es esa cruz redentora. Bueno, con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz. Abandonarnos, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígame. Pero vamos a empezar por lo básico, Cuaresma. A mí me suena a 40, a 4. Empecemos por lo sencillo. ¿Por qué? Esos 40, que son 4, son 40, son 400, ¿qué es? Bueno, el número 4 en la Sagrada Escritura simboliza la realidad creada. Entonces son las 4 esquinas, los 4 ángulos de la tierra que están mencionados abundantemente en el Antiguo Testamento. Y son los 4 seres vivientes del Apocalipsis también que aparecen alrededor del trono del Dios omnipotente. 4 son. Son 4 puntos cardinales simbolizados cada uno por el rostro de un animal, bueno, uno del hombre, 3 animales, el toro, el águila. El tetramorfos, ¿no? Exacto, el toro, el águila y el león, que son lo que para ellos eran las 4 cualidades de la creación, ¿no? Uh-huh. La fuerza, la nobleza, la elevación del águila y la racionalidad del hombre, la sabiduría, propiamente. O sea, que ahí se resume un poco lo que es la creación
La creación en sí, no en cuanto obra de la creación, que Sí, son 6 días, ¿no? Más el día que... sí, sí, sí. No cuanto la creación en sí. Y 10 es el número un poco de quién es Dios, porque Dios da 10 leyes y las leyes que da son un espejo de Él mismo. Ujú. Entonces, como que, sobre todo en el Antiguo Testamento, con la revelación mosaica del número 10 en las leyes de Dios, el 10 queda como una especie de número divino que toca a Dios. Entonces, 40 es prácticamente una multiplicación entre la creación y lo divino. Ujú. ¿Y eso por qué? Bueno, en el Antiguo Testamento se ha usado muchísimo ese número, por ejemplo, para la gran purificación del diluvio. 40 La días. naturaleza humana, por acción divina, fue purificada. Después van a estar 40 años en el desierto, 4 por 10, purificándose el pueblo judío de todos aquellos que de alguna manera habían refunfuñado, se habían rebelado contra Moisés. Ujú. Después Moisés y Elías pasarán 40 días en lo alto de la montaña. Bueno, Elías 40 días yendo a la montaña y Moisés 40 días en lo alto de la montaña. Finalmente, pues lo más importante de todo, obviamente, es que Jesús, nuestro Señor, pasó 40 días en el desierto Sí. antes de empezar su misión pública. En esos 40 días ayunó y, en fin, hizo todo tipo de penitencia y al final se enfrentó con el diablo y lo derrotó, venció. Me ¿De duele acuerdo? profundamente. Entonces, digamos que ese 4 por 10 significa esto, es como que la creación que es purificada por la acción de Dios. Ujú. ¿De acuerdo? Una acción que tiende a borrar y apagar el mal y a resaltar y a darle vida y brillo al bien. Curioso porque me decía que eran 40 días del diluvio, que se habla poco y se hace poco esa simbiosis entre el diluvio y la cuaresma, que es una verdadera purificación, ¿verdad? Pues sí que fue una purificación. Porque aquí fue Si el Génesis dice, apaga y vámonos. Dios se arrepintió de haber creado toda carne. Que ojo, en el Génesis carne no quiere decir lo que para nosotros hoy en día sea carne, ¿no? El Ujú. pecado carnal siempre Sí, denota sí, algo descendiente. más Más bajo. terreno, más Sí. bajo. Allí significa todo ser, O sea, todo ser vivo. todo lo creado por él mismo. Por tanto, no solamente los minerales, sino ni los vegetales, más llamados los animales, y sobre todo el hombre. ¿No? Claro. Cuando dice en el Génesis que será una sola carne, Adán y Eva serán un solo ser. Es una dimensión mucho más alta. ¿De acuerdo? Se podría decir Ya que entonces perdón que le interrumpa, que Noé era un hombre cuaresmal. era un hombre cuaresmal y él quería, o sea, por mandato divino, quería salvar a la humanidad en el arca. Pero como la humanidad no le oyó, porque él no solamente construyó el arca, él también advirtió a los hombres de su época del castigo divino que se estaba aproximando, acercando, y la gente no le hizo caso. Bueno, la verdad que le hicieron caso un poco tarde, in extremis, cuando vieron Bueno, que el nivel del agua ya estaba el agua al pasó de cuello. agua cero A tormenta, a un diluvio. a diluvio. Y bueno, Eh, cuando San Pedro dice esto, San Pedro Apóstol, ¿no? Cuenta que en una de sus epístolas que Jesús subió llevando espíritus rebeldes que se enfrentaron al Señor en el día del castigo y hace referencia a aquellos que, no habiendo querido oír a Moisés en un primer momento, cuando vieron que efectivamente el castigo de Dios caía sobre la tierra y las aguas subían y bajaban, subían de la tierra al Sí, cielo sí, y sí. bajaban del cielo a la tierra, Claro. se arrepintieron de alguna manera, aceptaron su pecado y murieron arrepentidos. Estos fueron o al purgatorio o a algún limbo y Jesús cuando baja a los infiernos, entre otras cosas, libera a estos espíritus y por tanto vemos que la cuaresma, estos 40 días de diluvio, sirven a muchos hombres para convertirse, para purificarse, no solo para a Noé y a su familia, Mm. para ser testigos de la justicia de Dios, sino a muchos que son como que blanco de la justicia de Dios para convertirse y cambiar de O sea, vida. que vemos, Cambiar de disposición antes de morir, digamos. claro, vemos una vez más, porque lo veíamos en el podcast anterior que hablamos sobre la oración de los fieles en el Apocalipsis, como Dios siempre advierte. O sea, siempre da un tiempo. Él amenaza, eh, dice que Sí, va a haber un castigo, pero siempre advierte con una abundancia, una da muchísimo generosidad. tiempo. Pues ahí está. Los Porque profetas, un arca no lo haría Noé en medio minuto. no, debía haber tardado años, sí, debía ser Y gigantesca. claro, para meter a tanta gente y Pero tantos aparte de eso, animales, pensemos en Jonás, por ejemplo. que no comprendió la paciencia y el cariño de Dios en relación a los habitantes de Nínive, que se habían convertido, habían oído la palabra de Juan, se habían convertido, y por tanto, digamos, muchas veces incluso los justos Ujú. se sienten perplejos delante de la demora, de la tardanza y de la bondad de Dios en relación Ah, al ser creado. claro, porque un poco la situación de hoy en día que muchas veces vemos, ¿dónde vamos a llegar? Si el mundo cada día se aprueba una cosa, o sea, un abismo llama a otro abismo y cada abismo es mayor que el otro.
Sí, están dos cosas equivocadas, ¿no? Ujú, Son esas leyes, esas modas, esas costumbres que se van o aprobando o imponiendo, y está, que es peor todavía, la total y completa falta de reacción de los exactamente. que se dicen Bueno, católicos. Total y completa no es, porque sí, siempre hay excepciones y bellísimas excepciones, pero que son realmente, sobre todo en este tiempo, de aplaudir, pero vemos que hay una gran mayoría de gente inerte que se deja llevar por la fuerza de la gravedad. Eso es así, no hay nada que hacer, vamos adelante, a ver cómo sobrevivimos hasta que llegue el punto en que va a ser irrespirable el aire. En ese sentido, si comparamos la situación de Noé a la situación de nuestros días, podemos decir que con la epístola a los hebreos, iluminados por ella, por ese enseñamiento de San Pablo, pues la situación actual es peor, por el simple hecho de que eso hoy se le da la espalda al Evangelio, que ha sido conocido, vivido, y ha sido estudiado, revelado por el propio Dios. y que ha estado en la raíz y en el fruto y en la savia de todo lo que la civilización occidental ha producido por siglos. Claro. O Y sea, que, bueno, en ese sentido, como dice la epístola a los hebreos, o para concluir este pensamiento, que se ha pisado, ¿no?, la sangre redentora de Cristo. Aquel que convertido vuelve a pecar, pisa la sangre redentora de Cristo. Entonces, en ese sentido, la situación es peor y la necesidad de una buena cuaresma es más, todavía más urgente y más importante que en los tiempos de Noé. porque claro, uno ve el tiempo de Noé, ese diluvio que arrasó con todo, o sea, hasta qué profundidad de maldad y de llegado habrían llegado, valga la redundancia, para que el Señor diga, me arrepiento de haber creado toda carne. Eh, claro, y Dios le da a Noé la encomienda de salvar a las almas, o sea, de advertirles, o sea, le dice, oye, mira, prepárame a esta gente, le da ese tiempo, es un verdadero espíritu cuaresmal, que es lo que el Señor hace un poco con nosotros en el día de hoy. Mientras Noé preparaba el arca con su familia durante 40 días, nos dice la Sagrada Escritura. O sea, ya entra otra vez ahí esos 40, ¿no? O sea, Dios nos prepara. Y que curiosamente que Noé estaba trabajando, estaba haciendo un ejercicio. Porque como veremos más adelante, la cuaresma, uno de los grandes valores de la cuaresma es que el cristiano sale de su Sí, tranquilidad, no muy justificada, porque el cristiano debía estar siempre combatiendo claro. y es como que se despierta de un sueño ¿Y aquí qué se hago? pone a ejercitarse para estar listo para la batalla. Don Carlos, ¿por qué muchas veces a los cristianos nos pasa que solo cuando tenemos el agua al cuello nos damos cuenta o reaccionamos? ¿Por qué pasa eso? Sabiendo que el Señor nos advierte un año, otro año, con esto, con aquello, con mil cosas. ¿Por qué? Eso no está aquí en el texto. Esto es una pregunta que se me ha ocurrido a mí ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué a veces nos pasa esa modorra en la que vivimos? Pues mire, me parece que todo se puede explicar porque el peor pecado no es tanto como nos enseñaba nuestro fundador y sobre todo el padre espiritual de nuestro fundador o segundo fundador, Monseñor Juan, el doctor Plinio Correa de Oliveira. Él decía que la fuerza del mal consiste en la molicie, en el relajamiento, en el acomodamiento, en la falta de vigilancia, en la falta de ágrede, de Desde espíritu una vida, combativo, de pugnacidad del bien. Y eso se da por un estado de espíritu por el cual el bien, los buenos, paran de interesarse, paran de tener celo por la iglesia, por el reino de Dios, como dice el Padre nuestro, que venga tu reino, que sea santificado tu nombre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para que eso pase, ujú, es necesario no solamente santificarse a sí mismo como si uno fuese una unidad independiente y cerrada, sino es necesario interesarse por la causa católica, por la iglesia. claro, Entonces el cristiano hace una disociación de algo indisociable. claro, Y dice, yo me salvo y el resto que arda. que arda. A mí que puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Verdad que sí? Bueno, intentemos salvar, como dicen algunos, salvar lo salvable Y se acabó. y se acabó y yo tengo que ir al cielo y el resto, pues mire usted. Claro, es una falta de conciencia Entonces, esa mediocrización, ese egoísmo espiritual es el que caracteriza que los cristianos duerman, duerman, duerman hasta que claro, el agua. las aguas llegan a un cierto nivel y ahí tienen que despertarse por fuerza. Claro. Y Dios permite que el agua llegue hasta ahí para que se despierte. Pues no se ahogan durmiendo, Porque si no vamos, son capaces de ahogarse durmiendo. Y es curioso porque la prédica primero, después los 40 días de penitencia, baja la lluvia, implora el perdón de Dios. Y con Moisés vemos que también se repite un poco la historia. Sí, lo de Moisés es interesante, está aquí en el guión, muy, muy bueno. Si lo Ese puede texto, leer, porque yo creo el que derecho merece es la el pena. Deuteronomio,
Dice, me postré delante de Yahvé como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado. O sea, eso que me hablaba usted antes, o sea, el preocuparse por el bien del otro. Porque Moisés podría haber dicho, yo soy bueno. O sea, yo que al Señor no le debo nada, digamos así, o ni estoy en paz con Dios. Pero sin embargo, a causa, que me parece muy Sí, interesante. Moisés tiene dos actitudes a veces, ¿no? Una muy humana de decir, este pueblo no lo he concebido yo, quítamelo de encima, no lo aguanto más. ¿Qué hago Cuando yo los aquí, no? judíos se ponían demasiado obstinados. Y otra actitud muy bonita es como que coge sobre sí el pecado del pueblo que él no ha cometido y obtiene de Dios el perdón. En ese sentido, él es prefigura de Jesús, Y que va a que hacer él, eso de modo sublime. pleno, perfecto y propio. Y que me parece, no lo sé, y usted me corrige, que un poco no va con la naturaleza de Moisés. La naturaleza de Moisés dice, oye, este pueblo lo has creado tú, el pueblo se va por ahí, es culpa. Claro, Pero sin embargo, él asume todo. Moisés a sus 80 años debía estar muy feliz siendo pastor de ovejas ahí en Más la feliz que montaña. me perdí, y ya está. Y pues Dios le pide que vuelva a interesarse por la causa de Dios. Mi pueblo está esclavizado, tienes que ir a salvarlo. Y a pesar de que el pueblo lo trata mal a Moisés por haberse interesado por él, Encima eso, Moisés mismo así persevera y lucha por el pueblo. Entonces Moisés también pasa, por tanto, cuaresma, 40 días de diluvio, 40 días Moisés a en lo causa alto de de la nuestro montaña, pecado. haciendo ayuno, prostrado delante de Dios, rezando, haciendo ayuno, penitencia, como si él hubiera sido el pecador, para que Dios, viendo la actitud penitencial de él, absolviese al pueblo, que había cometido el pecado de idolatría, un pecado abominable a los ojos de Dios. Claro, que dice que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Dice, porque temía a causa del furor y de la ira con que Dios, Jehová, estaba enojado contra vosotros para destruiros. O sea, Dios no se anda con chiquitas, ¿eh? Sí, Dios se toma muy en serio a sí mismo. Y a nosotros también nos toma muy en serio. Porque Él es Dios. Porque de Dios sí es serio, ¿no? O sea, la forma superficial, casi payasesca, con el cual muchos hombres hoy en día se ven a sí mismos como un juguete, como un pasatiempo, como un ser para divertirse, ¿no? Homo ludens, un hombre que tiene que divertirse. Sí, sí, sí. Es una visión, antropológicamente hablando, muy distante de la visión que Dios tiene de nosotros y que sobre todo tiene de sí mismo. Impresionante. Y ahí dice, pero Jehová me escuchó, aún esta vez, o sea, una vez más, ¿no? Como dice, Claro, y sin embargo, con el hermano también le dice, no, hombre, pero si tu hermano Aarón, fíjate, se enfada a Dios con él, ¿no? ¿Mm? Y dice, en gran manera, para destruirlo, madre mía. Y también oré por Aarón en aquel entonces. claro. O sea San que Pablo dice, no, con Dios no se juega. Punto. Eso está claro. Los había salvado, pero le puso sus reglas. Ellos se aprovecharon de la salvación y no respetaron las reglas y Dios intervino. que me parece impresionante, ¿no? O sea, es la infidelidad del pueblo, es tremenda. Y sin embargo, para compensar esa tremendez, si se pudiera utilizar esa expresión, 40 días sin beber ni comer. Parece tremendo también. Es mucha tela. ¿Quién aguanta eso? Es un milagro. Seguramente solo por una asistencia sobrenatural especial Humanamente pudo hablando. aguantar esa penitencia tan grande, pero de hecho lo aguantó. Pero sobre todo lo que me parece es por amor a, ¿no? Porque, digamos, él estaba como que Y exento de todo eso, fue ¿no? de alguna manera redentor, mediador y redentor ahí, aunque claro que el pueblo fue redimido por los méritos futuros de Jesucristo, pero él como que se unió a Jesucristo en esa tarea redentora para salvar el pueblo en esta ocasión. Y lo consigue. Y obtiene de Dios su misericordia, su bondad. Ujú. Continuamos, es un tema realmente interesantísimo. Jesús también pasa 40 días. Entonces Jesús empieza su vida pública prácticamente yéndose al desierto, haciendo penitencia, Mm, 40 días y 40 noches sin comer, sin beber, como lo había hecho Moisés. ujú, Al final comparece el demonio, él lo destruye, lo vence, lo aniquila y el demonio se aleja hasta volvería a la hora oportuna, que sería la pasión. ujú. Y él, con esa penitencia que ha hecho, emprende toda su vida pública. Por tanto, Jesús también pasa 40 días para prepararse para su vida pública, que iba a ser relativamente corta y va a culminar con la pasión, muerte y resurrección. Mm. Interesante porque también después de la resurrección, Jesucristo muere, resucita y pasa 40 días con los apóstoles, ¿no? Un poco para recordarles, para formarles y para perdonarles, porque claro, el Señor Sí, resucita y ellos se van a pescar, a exactamente. hacer... O sea, Jesús pasa esos 40 días con ellos de nuevo para manifestar que con la resurrección se opera la gran obra de Dios en la creación, lo que se llama el octavo día.
Son 6 días de creación, un día de descanso, el sábado, y como que el octavo es el día en que la carne que ha muerto resucita para una vida nueva. Entonces, como que a partir de ahora va a haber una interacción entre el cielo y la tierra que antes no había, el cielo santificando la tierra por fuerza de la resurrección de Jesús. O sea, se une el cielo y la tierra completamente y va a ser a través de los apóstoles, a través de la iglesia, Claro. de la jerarquía, en buena medida de la jerarquía de la iglesia. Entonces, esos 40 días post-resurrección tienen un sentido místico, Claro. muy grande, para mostrar que, digamos, esa primera cuaresma de Jesús Ujú. fue para, por así decir, realizar toda la vida pública. Esa segunda cuaresma es para que la iglesia realice su vida pública a partir de Pentecostés hasta nuestros días. ¿De acuerdo? Son 40 días que Interesantísimo. simbolizan Sí, sí, sí. toda la acción divina por medio de la iglesia hasta nuestros tiempos, hasta el fin de los O tiempos. sea, todo está marcado por ese acto de penitencia, de entrega, de esos 40 días de preparación, como dice aquí, ¿no? De forma, de conversión, de de perdón. desierto, de perdón, de... Que lo veremos más adelante, que esa conversión, esa penitencia, en el fondo es un cambio radical en lo más íntimo del hombre. Pero bueno, eso llegará todo en su momento oportuno. Bueno, hemos hecho un repaso hasta, digamos, la venida de Cristo muy resumidísimo, y actualmente, pues nosotros celebramos la práctica de la Cuaresma, que si no me equivoco data del siglo IV, más o menos, ¿no? Cuando se empieza esa tendencia a constituirla en tiempo de penitencia, de renovación para toda la Iglesia, con la práctica sobre todo del ayuno y de la abstinencia, que ahora hablaremos también de eso. Eso se conserva con mucho vigor en la Iglesia oriental, ¿no? Al principio sobre todo, y la práctica de la cuaresma, de esa práctica cuaresmal, se ha venido perdiendo pues un poco con el tiempo. Tristemente, en algunos países se ha exacerbado el placer del carnaval, Claro, el aspecto placentero, lúdico, de libertinaje. incluso de libertinaje del carnaval, pero en casi todos los lugares nos hemos olvidado del tiempo penitencial de la cuaresma, que es un tiempo en el cual justamente nuestro Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad, por medio de la humanidad santísima de Cristo, establecen un régimen espiritual para derramar gracias especiales de conversión, de transformación, de cambio de vida, De todo. de revisión, de reconciliación, de mil cosas importantísimas para la vida del cristiano, para poder conquistar el cielo, vamos. Que al fin y al cabo es... Y si se olvida ese aspecto, ¿qué sucede? Pues que un cristiano sin penitencia, pues es un cristiano desarmado, sin armadura, sin armas, y que los enemigos se lo terminarán comiendo, devorando. que lo merendar. Se me ha pasado, pero antes hablábamos, antes del podcast, que el sentido, ¿no?, del desierto. ¿Qué sentido tiene el desierto? ¿Cuál es la simbología? Entonces, muy bonito que cuando hablamos de cuaresma, los 40 días de la iglesia, el desierto aparece como una figura simbólica muy importante porque en el desierto hay, primero, soledad. Cosa que el mundo hoy en día no Hay tiene. un salmo que lo dice de una forma muy lírica casi, una soledad poblada de aullidos. Solo se oyen los ruidos de las bestias, de Sí, las de los fieras, alimañas, así. de los leones, sobre todo en aquellos desiertos de Judea. Pero entonces una total soledad, hay una total ausencia de vida, por tanto, le da un carácter sobrio, austero, en toda la medida de lo posible, pero al mismo tiempo tiene una gran desconsolación, es que el sol brilla con una intensidad única, entonces hay una luminosidad especial, aunque esa luminosidad quema, Te abraza, ¿no? abrasa, pero al mismo tiempo encanta porque es maravillosa, pero también por la noche es una claridad que quien quiera ver las estrellas, los que han nacido en ciudad no saben lo que son las estrellas. Tienen que irse a un desierto para poder ver lo que son las estrellas, ¿de acuerdo? Entonces, pronto. Eso, el desierto, por tanto, es un lugar donde nos encontramos lejos de los hombres, cerca de Dios, la luz del sol, de los ángeles, de los santos, la luz de las estrellas, sin nada que nos distraiga, pensando en Él y en nosotros. San Francisco, antes de recibir los estigmas, tuvo un éxtasis que Fray León asistió. No lo vamos a contar con detalle para no hacer una derivación muy larga, pero en la cual Fray León le oía de lejos a San Francisco, y San Francisco decía: Señor, Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ahí pasaba un poco de tiempo. Ay, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Total, que San Francisco pilló a Fray León, que le estaba fiando, que les había prohibido espiarle, lo regañó, pero después le contó, por no ser obedientes, pero después le contó qué es lo que había visto. Dice que había visto una llama maravillosa, esplendorosa, una luz enorme en la cual él veía toda la belleza de Dios y toda la miseria suya.
Entonces, cuando se encantaba, cuando decía, ¿quién eres, Dios mío? ¿Quién es? Un misterio. Cuando él veía su miseria, ¿Quién soy? él dice, ¿quién soy yo? Le espantaba ver tanta miseria. Y ese éxtasis lo tuvo antes de los estigmas, o sea, no se unió con Cristo Hasta que... en la cruz hasta que no tuvo una noción clara de quién era Dios, quién era ¿Y él. quién es? El desierto es el lugar privilegiado para que Para... yo sepa quién es Dios y quién soy yo. La campana no es que acabamos el programa, es que tengo que deciros algo muy interesante y muy importante. Así que no os lo perdáis, volvemos ya. Quiero hacerte una invitación muy especial. Vamos a comenzar el nuevo curso de preparación para la consagración a la Santísima Virgen María, conociendo su verdadera devoción. Es un curso online enteramente gratuito y en el cual la Santísima Virgen María quiere hacerte un regalo, participar de su propio corazón. No dejes de participar en este curso. Haz clic en el link que está ahí abajo. Y hasta pronto. Pues volvemos, estamos aquí hablando de la Cuaresma y nos hemos quedado con San Francisco de Asís, ¿no? Esa visión que él tiene en el desierto con Fray León. Dios lo es todo, ¿no? Y el hombre no es nada. Así también un poco se resume lo que es la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Se dice, el padre Rollo Marín lo decía en una charla que daba una monja que decía, para comprender a San Juan de la Cruz en profundidad, lo primero que el hombre tiene que saber es que Dios lo es todo y no necesita de nada, y el hombre es nada y necesita de todo. Así era. Pero es verdad, perfecto. Es así, o sea, es un resumen de la espiritualidad. Pero bueno, la penitencia, que es una de las palabras que sale mucho en esta Cuaresma. Penitencia, ayuno, limosna, oración. Pero penitencia, ¿qué es? ¿Cuál es la traducción, si no me equivoco, del latín, del griego, perdón, de la metanoia? Penitencia, ¿qué es? ¿Cómo es? Sí, no nos vamos a ir al hebraico porque en el próximo podcast vamos a tener una Madre lección mía, esto es un adelanto exclusivo. muy Pero va. profunda al respecto con una profesora de hebraico especializada y muy católica. Pero bueno, el término griego que es el que aparece en los evangelios, pues significa meta, más allá, nous, conocimiento. Normalmente se considera un cambio espiritual. Algo en la línea de lo que dice San Pablo, ¿no? Renovaos en la mente. Y también procuraos hacer esfuerzo para conocer siempre más la voluntad de Dios, Ujú. para que podáis actuar en función de esa voluntad y transformaros siempre más a imagen de esa O voluntad. sea, asemejarse a O Dios. sea, como es romper criterios estrictamente terrenos, naturalistas, humanos, y abrirse al horizonte eterno, a lo sobrenatural, a la vida de la gracia, Ujú. y eso es la metanoia. O sea, es un cambio espiritual, un Exacto. cambio que a veces la penitencia pensamos que es ponerse un garbancito en el zapato para hacerte daño, flagela, que no digo que no se haga, que está bien, pero no es solo eso. No es- No me puedo quedar solamente. O sea, son medios para llegar a ese fin, cambio espiritual. Claro, que en el fondo todo eso está dirigido a ese cambio es a reparar el pecado cometido y a unirnos a Dios en la práctica de la virtud, en el amor. Si yo uso el rigor de la vida, los cilicios, la disciplina, el ayuno, la penitencia, rezar de rodillas sobre granitos de arroz, dormir en un colchón de madera con almohada de madera, todo eso lo uso para cambiar espiritualmente, para tener una metanoia, son medios excelentes, sobre todo si usados con debida prudencia Claro, espiritual, que eso normalmente la guía de los directores espirituales suele ser muy útil para ello. claro. Si lo uso para presumir, como podían hacer los fariseos, pues Mm. puede ser de instrumentos de ruina, Y de condenación. porque la finalidad no son ellos, sino es el cambio espiritual. Pero claro, para ese cambio, para hacer todo eso, lo primero hay que reconocer el Que- error, el pecado. O sea, lo que dice San Francisco, o sea, Señor, que soy yo, ¿no? Exactamente. Que a veces lo que nos cuesta es eso. Yo hago todo eso, pero no reconozco. Sigo igual. No hay cambio, no hay Hay metanoia. que nos tenemos que dar cuenta que nos falta algo, y realmente la penitencia Ujú. viene de un adverbio latino que peni, que significa justamente casi, o sea, o falta algo, o como que incompleto. Entonces, bueno, pues penitencia es hacer de todo para completar lo que falta. Claro, Si uno no se da cuenta de que es carente, nunca va a procurar completar Claro. lo que falta. ya tienes. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo que dice San Pablo, despertar del sueño. Claro, No sois de la noche y de las tinieblas, sois del día, ¿no? Entonces, salir Claro. del sueño de las pasiones, que para unos eran pasiones garrafalmente esclavizantes, para otros son esas pequeñas pasiones que, volviendo a San Juan de la Cruz, de la misma manera impiden al águila de volar, ya que estamos en el podcast del Sí, águila. claro. Dice, el águila no vuela si le atas una cadena, pero si le Por- atas un hilo tampoco. Por más finito que sea. Entonces hay ciertas pasioncillas que muchos cristianos las van dejando ahí, amores propios, irascibilidad, impaciencia, resentimientos, superficialidades, falta de seriedad, una serie de pasiones pequeñillas
eh, Que impiden que vuele. que impiden que el águila vuele. Entonces, el momento de la penitencia es decir, no, hay que cortar esas amarras y dejar al águila volar. Un Qué poco. interesante, ¿no? Porque se nos dice, ¿no? Y la Escritura y los santos padres insisten sobre todo en las tres formas principales: ayuno, oración y limosna, ¿vale? Entonces, la conversión con relación que tendría que ser a sí mismo, en relación con Dios, en relación a los demás, ¿no? Perfecto. Todo eso tiene que estar en función de eso. Claro, el ayuno viene de la doctrina paulina, ¿no? Trato mal a mi cuerpo y lo reduzco a esclavitud, en el fondo para ser libre, Claro. para que el cuerpo, que después del pecado original ha quedado, por así decir, muy sometido a la ley de la gravedad espiritual que nos tira siempre para abajo, pues que él pueda ser verdaderamente redimido también. Ujú. Para eso hay que penitenciarlo al cuerpo, pero también porque el cuerpo viene a simbolizar lo que son las pasiones. Esas pasiones, esas tendencias a satisfacer apetitos, necesidades aquí y ahora, comer, dormir, etcétera, y pasiones más graves como la lujuria, puede ser la ira, otras, Sí, claro, porque que nos llevan a querer, por medio del apetito irascible o concupiscible, satisfacernos aquí y ahora. Peor que los animales, porque los animales comen hasta que se sacian y el hombre, claro, como tiene una voluntad insaciable, porque aspira al infinito, y come se deja hasta- llevar por las pasiones, pues se convierte en más vil que un animal. ¿De acuerdo? Entonces, la lucha contra sí mismo es una lucha por la cual el hombre, desconfiando de sí mismo por la herida que ha introducido en el pecado original, procura vencer todas sus pasiones, no eliminarlas, claro, sino vencerlas, o sea, no ser esclavo de ellas, sino que ellas sean siervos siervas de la voluntad, y bien que ataditas, está bien. iluminada por la inteligencia, que por su vez está guiada, amparada, iluminada por la fe, la gracia, por tanto, de Dios. ¿De acuerdo? Entonces eso sería el ayuno. La oración, está claro que sin oración no vamos a ninguna parte. A ninguna parte. No conseguimos hacer ayuno si no rezamos. O sea, la oración es el motor de todo, es lo que nos une a Dios. Como decía un gran maestro espiritual, Lorenzo Scupoli, en el libro Combate Espiritual, Ujú, que recomendamos mucho aquí en este podcast, para se baja en internet muy fácilmente. ujú. Lorenzo Scupoli, un italiano teatino, muy bueno, él dice que cuando uno combate al mal, pues puede ser que combata con la ayuda de Dios. Cuando uno reza, Dios combate en uno. Entonces, quien vence es Dios. Por lo tanto, la oración tiene un papel importantísimo. Fundamental. Tenemos muchas veces a Dios dejado de lado, nada más cuando nos suceden los grandes problemas. Con el agua al cuello, Quizá con las grandes alegrías nos acordamos de agradecerle, quizás. bueno, y darle una limosnita, que le Pero, damos ahora. pero en este momento de la cuaresma nos vamos a dar cuenta que las pequeñitas cosas que nos parecían tales no lo son, son grandes y que hay que eliminarlas. Entonces vamos a decir, a Dios le quiero dar todo porque Él dio todo por mí. La única manera que yo tengo de pagarle a Él eso es darle todo. Entonces aquí se va a acabar mi pequeña miseria, mis mentiritas, Todo. Tendría que acabarse todo todo. tiene que Que decía San Bernardo, la medida de amar a Dios, amarlo sin medida ninguna. Y la limosna. Por último, la limosna, que es preocuparse por el prójimo. Mm. Claro que la limosna inmediatamente, que es, por cierto, elogiadísima por muchos padres de la Iglesia, San León Magno, San Juan Crisóstomo y muchos otros, pero que claro que es un bien excelente darle limosna a aquel que es necesitado. Ojo, paréntesis, darle limosna a algunas asociaciones internacionales no es limosna, es Bueno. cooperar con el mal, porque esas asociaciones promueven cosas Ciertas horrorosas, cosas que son bastante políticas realmente contra el bárbaras. quinto mandamiento, contra Contra- varios mandamientos. Entonces, Sí, sí, bueno, sí. tarde ojo, Asesorarse bien. darle limosna a aquel que lo necesite, efectivamente. Pues bien, evidentemente con la limosna se alude a todo el bien que yo puedo hacerle a los demás, ¿no? Como dice San Pedro, la caridad paga la multitud de los pecados. El Mm. preocuparme por la salvación de los demás, sea enseñándoles, amonestándoles, regañándoles, por tanto, con Sí, con la la medida de la autoridad, con el prudencia amor y de Dios y de la con caridad. todo. Lo que haga aconsejándoles, teniendo paciencia, escuchándoles, ayudándoles, también materialmente, vistiéndolos, dándoles de comer, dándoles de Sí, sí, hospedaje. claro. En fin, Todo. todo lo que yo haga por los demás, ¿verdad? Constituye verdaderamente una obra de penitencia porque estoy completando lo que me falta, que es la medida de la caridad, del amor. Sin mucho amor, nadie compra el cielo. Nada, nada. En los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, ¿no? Eso es muy importante también. O sea, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo personal. No puedo pensar solo que, como rezo y Dios me da la gracia, ya lo hago todo. Santo Esa Tomás, ascesis, ese darse, ese entregarse, ese luchar con... exactamente, Santo Tomás dice que hay una especie de ventaja de Dios, perdón, del hombre en relación a Dios por lo que dice respecto al perdón. Mm. Porque Dios dice, Dios no puede perdonar a nadie
que no le haya pedido perdón. Claro. Y el hombre puede ir como que abrirse al otro, ya manifestarle su predisposición a perdonar Ujú. antes de que el otro pida Que el otro le pida perdón, ¿no? ¿verdad? Santo Tomás dice, es uno de los comentarios a las epístolas paulinas. Por tanto, digamos, el perdonar al prójimo, el no guardar resentimiento, ni heridas, ni odios, sino que rezar porque se convierta si no nos ha pedido perdón, porque vaya al cielo, porque no le sean tenidas en consideración sus faltas, y conservar la paz, conservar el corazón abierto para que cuando venga no haga falta ni que toque, que ya vaya entrando. Que ya Eso, encuentre la puerta abierta. eso es una actitud cuaresmal 100%. 100% y de las más importantes. Y el reconocer, claro, el reconocer la miseria de uno, el ser consciente de la miseria, de que se ha ofendido a Dios, de que se pide perdón. Muchas veces el hombre no quiere ser consciente de eso y vuelvo a lo de antes, se queda a veces en una conversión mediocre, Exacto. a medias tintas, ¿no? Ni Mucha fría ni gente caliente, que ¿no? recurre al sacramento de la penitencia y dice, padre, yo no le he hecho nada mal a nadie. No, como es, no robo, no mato, no bebo Ya está. y ya está. Entonces, no es bien así, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort, que era un santo del cual ya hemos hablado, un Uy. santo, un águila, ¿verdad? Este sí, Ese un sí, águila, pero vamos, un águila de verdad. imperial. Pues bien, San Luis María de Montfort, moribundo, se le apareció el demonio, por lo visto, porque él miró hacia una esquina del cuarto y dijo, ¿y tú, espíritu maldito, tú qué haces aquí si yo ya no voy a pecar más? O sea, él tenía conciencia de que era tentable y que era pecador o pecable Ujú. continuamente. Hasta El hombre que lecho ha de perdido muerto. noción de eso ya ha cometido un gran pecado, la ceguera. Y mi pregunta es, una persona que comete ese pecado, la ceguera, que se queda en la mediocridad, también para ellos habrá conversión, puede haber una gracia, tiene Sí, que haber una es un gracia, ¿no? estado de espíritu muy complicado porque la persona se parapeta detrás de una serie de seguridades, se crea una imagen. Pero personales, seguridades Sí, personales, es que es que, que bueno, porque esto, y esto, como decimos, un montón de pasioncillas o no tan las cillas, sonzotas, pasionzotas, las va tolerando porque al final de cuentas él va a misa el domingo, claro, él ha dado caridad, echa 10 euritos él ha ahí, hecho- exacto. Entonces no ha robado a nadie, no ha matado a nadie, bueno, se parapeta atrás de eso y el resultado es que arriesga la condenación del Apocalipsis de que porque no eres ni caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. El asco de Dios. imagínese. Entonces, bueno, que esas personas se sacudan en la cuaresma también y pidan a Dios, si no ven nada, que les abra los ojos, que van a empezar a ver. O Porque si no, lo piden, pedir, Señor, a lo mejor yo no me doy cuenta, exacto, pero que enséñame si... enséñame mi camino, enséñame mis defectos, para que tomen también ellos el trabajo de, como decía San Juan de la Cruz, cortar ese hilito o esas cuerdas Sí, eso, para que el águila interior claro. vuele. Y se deje llevar, ¿no? Y yo estoy seguro de que, don Carlos, usted como sacerdote en la confesión habrá tenido muchísima más experiencia, pero bueno, al fin y al cabo la vida religiosa también se adquiere mucha de esa. Cuando la persona corta ese cordón, por grande o pequeño que sea, la felicidad que encuentra, ¿no? La alegría interior, la paz. O sea, la persona es como si Los tuviese cielos, quitado un Titanic de encima y ¡buf! los cielos son tan bellos. Poder volar para un ave es algo tan natural. Y nuestro espíritu lo necesita. Claro. ¿De acuerdo? Monseñor Juan, nuestro fundador, siempre da una metáfora de la vida espiritual, solo para que entendamos cómo no existe un católico que diga, yo ya está. Ya, ¿para qué más, no? Él decía que es como una escalera de Mecánica. esa mecánica que baja. Y la persona tiene que subir contra El sentido. el sentido de la escalera. Ujú. Cuando la persona para, ya está bajando. Claro. O sea, no puede parar ¿Y nunca. por qué es eso? Porque el peso de las pasiones, el peso de la influencia del mundo es tal que uno está en una lucha continua y esforzándose y consigue remontar. Ujú. O si dice, bueno, ya está, He llegado al penúltimo escalón y me paro aquí para ver y ya está. ya está. Perdido. No se puede parar jamás. Por cierto, ese sentido también, digamos, de la penitencia, ese ejercicio, ¿no? Lo que viene del griego askesis, ¿no? Ujú. Es la ejercitación que hay que hacer. Platón lo aplica después, que hacían los gimnastas, La pero después gimnasia, Platón sí. lo va a aplicar para que el espíritu se libere de la carne en una concepción un poco dualista, Sí, sí. cuerpo y alma. Nosotros sabemos que el cuerpo es muy noble, porque Jesús adquirió un cuerpo también, por tanto el Claro. cuerpo es una maravilla, porque Dios lo ha hecho, que es inferior al alma, porque obviamente el alma es una realidad espiritual y es a través de ella que Dios se comunica con el ser humano,
no a través del cuerpo, porque el perrito tiene solo Sí, cuerpo, y también Dios no se comunica así con él, no puede comunicar porque no hay no inteligencia. hay inteligencia, no hay razón, no hay conciencia de eso. Pero, digamos, sí es cierto que después del pecado original, sí se hay una lucha entre la carne y el espíritu, lo dice San Pablo en Gálatas Vale. 5:2, no hay otra Sí, no, escapatoria. Por continuo. tanto, es necesario que el espíritu está continuamente sometiendo las pasiones y con eso haciéndose libre él y también liberando al cuerpo. Claro. Porque acaba que el cuerpo que se somete a las pasiones acaba Acaba quemado y no, destrozado. acabaré. Bueno, En italiano hay un dicho dice, hay 3 cosas que reducen al hombre a cenizas, ¿no? a ver, Entonces, italiano, cuidado. Baco, tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere. Entonces, Baco, El, tabaco y Venere, Venus, la inmoralidad, la impureza, la impureza. reducen el hombre a cenizas. Y también el cuerpo. ¿Vale? Entonces, por tanto, es una... Curioso que es un poco lo que, no digo que en todo el mundo, pero lo que se ve, vamos, sales a la calle y te encuentras, en fin, Baco, tabaco y lo demás. San Agustín, genial, como siempre es él, dice, Señor, me habéis llamado, habéis destruido mi sordera, habéis hecho aparecer vuestros lámpagos, habéis resplandecido, habéis destruido mi ceguera, me habéis inflamado y he recobrado la vida y suspiro por vos. Me habéis tocado y ahora ardo en el deseo de vuestra paz. Este trecho es un clásico, uno no se cansa de leerlo, ¿Verdad? que sea 1000 veces y seguidas. Madre mía, es Es de las impresionante. confesiones, es un trecho lindísimo, pero justamente es un poco lo que tiene que hacer el mediocre, el cristiano bueno, correcto, si queremos Ujú. decirlo, consigo mismo. Pedirle que Dios actúe fuerte, le dé una sacudida espiritual para abrirse O sea, a veces un lo que hace falta eso es un bofetón bien pegado. horizonte que ya no ve porque se ha empantallado Claro. y no ve más allá de casi de sus narices, digamos. Madre mía, continuamos, se nos va el tiempo, don Carlos. Esto es fabuloso. Conversión. Vamos a tratar otro tema que se habla mucho en este tiempo de Cuaresma y que se nos habla. Un poco lo de antes, como ya somos bautizados, ya soy bueno, pues no necesito conversión. Total, si ya me confesé el año pasado. Total, si ya voy a misa. Total, si ya he hecho la limosnita. Es un poco repetir lo que hemos dicho, pero resumiendo mucho, ¿en qué estribaría, cómo? A mí me gustaría decir una cosa. Tomando el ejemplo de Santa Teresa. Santa Teresa, pues ya reformadora, ya fundadora de conventos reformados. En determinada ocasión, pues estaba en uno de sus conventos, ya no me acuerdo cuál, infelizmente la memoria no me ayuda, pero ya estaba rezando mucho por su hermano. Resulta que el provincial le había dicho que tenía que volver a la Encarnación porque él había sido priora, después dejó una segunda, Sí. se fue a fundar, tal, Y le dijo que volviera. Ujú. Y ella no tenía muchas ganas de volver. Vale. O- Se iba a encontrar un percal. por exactamente. Total, que ella estaba en una de las gruticas del Carmelo, rezándole a Jesús y diciendo, si tú tuvieras un hermano, porque estaba preocupada por su hermano que estaba en Guatemala, por ahí, Y en estaba en América, América, sí. para que salvara su alma, y si tú tuvieras un hermano de carne, pues claro que tú no lo tienes, que la Virgen es virgen, pero al final de cuentas te preocuparías más y tal. Y Jesús le respondió, y si tú tuvieras 100 hijas en Ávila, seguro que irías corriendo a ayudarles, ¿verdad? Madre mía, el señor nos andaba con tonterías, ¿eh? Entonces, Santa Teresa dijo, ahora mismo, hacía un frío terrible, debía estar en Burgos por ahí, se montó en un burrico y Y Ávila que se fue. pasando frío, ya mayor, ya cansada, con el cuerpo todo roto, la pobre, Ujú. pues volvió para hacer penitencia porque le dio Sí, sí, largas a la orden del superior. Entonces, ¿qué decir? La voz de Dios nos habla todo día. ¿Qué nos va pidiendo? Un poco más. claro, Porque Dios lo quiere todo. Entonces, ahora me vas a dar 100 señores. Porque al final te va a quitar todo. claro. Pero para darse Él todo a ti. Entonces no está mal. Claro, el cambio no El cambio es es, espectacular, solo que duele. merece la pena, claro. Duele. Entonces, sí. claro que hace falta una conversión diaria, porque Dios nos va a pedir a cada paso dar un sí más generoso. Y eso nos va a costar. Y nuestro egoísmo va a chillar hasta que Él no esté muerto. Ujú. Entonces la conversión diaria es tener fuerza para decir sí a cada paso. Y es interesante porque San Juan dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trae. O sea, es el Señor siempre que nos llama. Ese es el Señor el que nos empuja a acercarse a Él mismo. Y somos nosotros los que no queremos esa conversión, no queremos quedarnos en lo que estamos. O un Claro, poquito más el quizás, ¿no? Señor brilla, resplandece, nos encantamos, dice, ¿te ha gustado? Sí, dame. Ahí está. Y ahí, Y ahí empieza, no es que tal, no es que cual. Ah, claro, ahí. ¿vale? Entonces ese es el gran problema.
Don Carlos, se nos va el tiempo, pero quiero hacer, si el tiempo nos lo permite, que yo creo que nos lo va a permitir un pelín todavía, eh, es Dios el que cambia el corazón del hombre. Dios es el que cambia. ¿Por qué? Porque nos da la gracia para transformarnos. Pero el Señor siempre nos ha puesto la cruz. Ese elemento tan fabuloso que nos ha redimido. Es a través de la cruz que llegamos a la gloria. Es por la cruz que llegamos a la luz, pero que cuánto trabajo nos cuesta verla. No solo verla, porque verla es muy bonito, sino abrazarla, besarla, cargarla y llevarla hasta lo alto del Calvario. Quizás en esta cuaresma el propósito que podríamos hacer es, pues nada, negarnos a nosotros mismos, y empiezo yo por mí mismo, cargar la cruz y seguirle, ir en pos de él. La cruz, ¿qué representa la cruz? Claro, que representa, es todo, pero en una cuaresma, Pues si partimos de una reflexión de antropología teológica, digamos, el ser participado, que es el nuestro, porque ser por excelencia es Dios, nuestro ser es un ser participado, no quiere decir que seamos parte de Dios. No, No caemos en la concepción gnóstica, es una concepción católica, tomista, digamos así, de la metafísica, de la participación del ser. Todo ser participado es un ser donado, es un ser al que le ha sido dado todo. Ujú. Y Dios quiere que en consideración a eso el hombre se lo devuelva todo. Entonces, dar lo que yo tengo me duele Ujú. hasta lo más fondo del alma. Y esa es la cruz, porque en la cruz dabas todo. Santo Tomás dice, es el peor tipo de tormento que hay, ¿por qué? Morías de forma pavorosa. Uf. Asfixia, eras objeto de la burla, de la irrisión, del desprecio, Sí, todo. como un esclavo, en general eras sin ropa, y por tanto pierdes también tu fama. O sea, los bienes que más aprecia el hombre los perdía en la cruz. Y Jesús, en la cruz, nos da a nosotros todo, Todo. por amor, y le da todo al Padre, en un mismo acto. Entonces, ¿qué significa la cruz? La cruz significa que a veces Dios llama fuerte porque es el Señor de nuestra vida. Claro. Si yo me muestro un poquillo rebelde con Él, Dios puede llamarme fuerte a la puerta. Había Ujú. un discípulo un poco muy fervoroso, pero al mismo tiempo un poco rebeldillo de San Felipe Neri, que un día San Felipe Neri le mandó a hacer una serie de cosas. No era religioso, pero era su penitente, y en la época los confesores sobre el penitente tenían Poder, autoridad. claro. Y le dijo, haz así, así, este hizo lo que le dio la gana, eso fue en un viaje y le escogió una tempestad que casi se muere, y pues se dio cuenta que Dios le estaba llamando a la puerta y dice, oye, que no estás haciendo mi voluntad, que te la manifesté a través de tu confesor, del padre Felipe Neri. ¿Y ahora qué, no? Y se puso a rezarle a San Felipe Neri, que estaba vivo. En vida. Madre mía. Y resultado que la tempestad paró y hizo una promesa de ir a pie del puerto a Roma, A ver a San Felipe Neri. y después postrarse delante de San Felipe Neri y decirle perdón, ¿no? Entonces, uno ve que lo que llamamos cruces a veces son estas intervenciones de Dios que nos manda una enfermedad, una desgracia económica, una situación de aprieto, para que nosotros digamos, sí, te lo damos, nos abandonamos en tus manos, no sirve de nada que yo quiera conducir mi vida porque al final de cuentas el único Señor eres tú. Entonces se comienza un proceso muchas veces de conversión a través de la cruz. O sea, la cruz es ese instrumento predilecto de Dios para la conversión del hombre. O sea, es a través de la cruz que el hombre puede y debe unirse a Dios. No hay otro camino. Porque muchas veces, claro, buscamos No, el lado fácil, ¿no? si padecemos con Él, triunfaremos y seremos glorificados con Él, dice San Pablo, y ahí concluye la doctrina católica, que el que no sufre no va al cielo. No Que eso sufre es. con espíritu Sí, claro. católico, cristiano. Claro. Ese no va al cielo. El otro día escuchaba una conferencia del padre Lorin, paisano, ¿verdad? Y él decía, claro, eso como cuando uno tiene un pincho, ¿no? Si uno le quiere aporrear, ¿qué hace con el pincho? Se pincha, pero si tú coges el pincho, lo acaricias y lo besas, ¿te hace daño el pincho? No, pues un poco yo creo que es eso, ¿no? La cruz que Dios nos da, no queremos así, que a veces queremos empujarla, ¿no? Y lo pinchamos, Eso es verdad. Cuanto más se huye de la cruz, más te hiere. más la cruz se hace pesada, incumbente y más te hace daño. Cuanto más la aceptas y la besas, casi se hace una compañera, una amiga de camino. Y se hace dulce, agradable. Por eso el yugo del Señor es suave y el peso es leve. Don Carlos, se nos ha ido el tiempo.
La Cuaresma todavía sigue camino, pero bueno, aquí estamos, intentando un poco sobrevolar esta grandeza de lo que es la salvación del hombre a través de la cruz de Cristo y por medio de la conversión y de tanta oportunidad como el Señor nos da. Pero para todos los que nos ven, nos oyen, un consejo para Cuaresma 2023. El mundo está como está, el hombre está como está. Vemos que todo es, para el hombre que tiene fe, es un verdadero desastre, porque está todo que está... Si bien que, claro que siempre hay excepciones y hay gente buenísima y hay verdaderos santos en la iglesia, pero no es lo habitual, no es lo que se ve en general. ¿Qué consejo le daría para alguien que, viendo todo esto, quiere ser bueno, no tiene fuerzas, o no quiere tener fuerzas, o se ve desanimado, o dice, ¿dónde me agarro? O sea, ¿a dónde me acojo? Pues yo digo que por medio de todos los ejercicios espirituales que la persona quiera, ayuno, tiempos de vigilias, renuncias, ayuno de celular, de televisión, ayuno de Eso me fiesta, gustaría un poco, porque a veces es no comer carne y nada, pero me pongo morado de marisco. Bueno, en fin, está. Pero a veces el ayuno es eso, ¿no? Oye, si he hecho 7 horas al día en el móvil, pues en vez de 7, ¿por qué no 6? o O porque no dejo ninguna. Ahí totalmente. está. Me doy cuenta de que no es mi vida el móvil. Y puedo leer un libro de piedad, un libro Puedo interesante, estar con mis hijos, con mi mujer, con mi ir al campo. esposo, con mi abuelo, con mi abuela, con mi lo que sea. ¿Qué consejo es ese? Entonces yo diría que por medio de todos esos ejercicios, que es bueno que la persona se imponga unas limitaciones, se imponga unas humillaciones, se imponga unas penitencias, que lo haga no por quedar bien, sino Ujú. por humillarse delante de Dios y delante de los demás. Bien, pues el ver, juzgar y actuar de Santo Tomás. Ver la situación mía, Ujú. o sea, mi carencia, mi miseria, mi nada. Ver la grandeza de Dios, ver la situación del mundo. ¿Y cómo hemos de ver la situación del mundo? Tal como ella es. O sea, que bajo el punto de vista moral, ¿verdad? Sin ambajes. Deja amplísimamente a desear, pero nosotros vemos esa crisis con esperanza. Con la esperanza que no tuvieron Marta y María con Lázaro, Claro. que ya Olía mal. olía mal. Jesús puede resucitar. La sociedad actual, que lo hará por medio de un castigo, que no lo hará, que lo hará de otra manera, con una gracia espectacular dada a todos los hombres de una manera fulminante, pero que lo hará, lo hará. O lo hará con todo eso. Ujú. Castigos, gracias, todo. Y delante de eso, ver, juzgar qué es lo que yo tengo que dejar y qué es lo que tengo que adquirir y actuar. Ya empezar en los 40 días de Cuaresma a confesarme muy bien, a dejar ciertos hábitos y a empezar a adquirir ciertos hábitos. ¿Cómo? Rezando y combatiendo. Combatiendo y rezando. Esa es la Cuaresma. Sí, señor, esa es la Cuaresma que los heraldos del Evangelio, por medio del Padre Carlos y por medio de este podcast de Vuelo de Águila, queremos que todos subamos, veamos y nos compenetremos de la situación personal y de la situación del mundo que nos rodea y de la propia Iglesia. Y solo para terminar con San Juan de la Cruz, ya que hoy os Ah, tres bueno, veces a colación, claro, santo tan querido, porque llegué tan bajo, tan bajo, tan bajo, tan bajo, tan bajo, que toque. que toqué las estrellas. Entonces, cuanto más luchemos, más nos esforcemos, más cerquita de Dios vamos a estar. Que así sea. Don Carlos, la bendición Claro. y despedimos a nuestros televidentes. Por intercesión de María Inmaculada, de San José, su esposo virginal, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Nos vemos en el próximo podcast. Salve María. Salve María. Salve María, queridos suscriptores del canal de los Heraldos del Evangelio. Quiero haceros una invitación. Esa invitación es que nos hagamos miembros del canal. ¿Cómo? Es muy sencillo. Seguid las indicaciones que os va este link. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve eso? Pues mirad, cuando os hagáis suscriptores, el apostolado que podemos hacer será muchísimo más profundo. Además de que podéis acceder a contenidos exclusivos que nos dará una buena formación, una sólida formación para poder seguir haciendo este apostolado. Huelga decir que también los sacerdotes y los heraldos del Evangelio en general rezarán con ahínco mayor a toda esta labor que estamos haciendo y que gracias a vosotros podemos llevar adelante. Ya os digo, si pasamos de suscriptores a miembros, este canal podrá difundirse muchísimo más, podremos llegar a muchísimas más almas y quién sabe si algún día de la lejana India, de la lejana China, del Japón, dirán, gracias a vuestro canal he convertido mi corazón y he dado un paso de acercarme a Dios. Amigos, que la Virgen Santísima os dé esa fuerza y esa energía para poder seguir apoyando esta iniciativa que tenemos la seguridad de que es agradable a Dios y sobre todo que hace bien a nuestros hermanos. Os invito una vez más, seguid este consejo y seguid este link para que podamos pasar a ser miembros de este canal y con eso hacer un apostolado muchísimo más. Que la Virgen así
nos lo recompense con el 100 por 1. Salve María.